Buenos días, a nosotros nos tocó exponer sobre el algoritmo Picture. Los integrantes son Ascenso García, Lisa Abigail, González Olaf, Estrella Ángel Javier y Alan René Urban Vargas. Introducción. Es un algoritmo de ordenamiento eficiente que utiliza el principio de divide y vencerás. Es un arreglo que divide en dos partes todos los elementos y consiste en seleccionar un pivote y los demás elementos del lado izquierdo son del menor valor al pivote y del otro lado son los elementos mayor al pivote. Y todo ese proceso lo replica recursivamente hasta que el arreglo esté ordenado. En esta presentación vamos a explicar un poco más a profundidad en qué consiste este arreglo, como sus ventajas, cómo funciona, qué hace, el código y entre otros puntos más. Quickshort fue inventado por Charlie Richard Anthony Hork en 1960, un algoritmo de ordenamiento que es más ampliamente usado en lo que es en el mundo de la programación y es un científico británico en ciencia de computación. ¿Para qué sirve Quickshort? También conocido como un método rápido de ordenación por participación, es un algoritmo de ordenamiento que se utiliza para organizar elementos en una lista o una lista para ordenarla en forma ascendente o descendente. La función, ¿qué hace? Quickshort selecciona un elemento como un pivote y reorganiza estos datos en dos particiones, una con elementos menores al pivote y otra con elementos mayores o igual al pivote. Luego aplica el mismo procedimiento recursivamente a ambas particiones hasta que todo quede ordenado. ¿Cómo funciona? Vuelvo a repetirlo, elegimos un pivote, selecciona un elemento de la lista, generalmente el primero o último aleatorio. 2. Dividimos la lista y reorganiza los elementos menores al pivote que van a la izquierda y mayores o igual a la derecha. El 3. Recursión. Aplica los mismos pasos a la izquierda y derecha y por último combina cuando todas las sublistas están completamente ordenadas y es rápido porque parte el problema en dos partes más pequeñas y recursivamente independiente. Un ejemplo de cómo funciona Quickshort. Imaginemos que tenemos un montón de cartas desordenadas y lo que queremos hacer es ordenarlas por números. En este caso elegimos una carta al azar y eso será nuestro pivote y las demás cartas las vamos a separar y las dividimos en un montón en dos partes. A un lado pondremos todas las cartas con un número menor al pivote y al izquierdo con un número mayor al pivote. Y todo este proceso lo vamos a repetir recursivamente hasta que todas las cartas estén ordenadas de una forma ascendente y así es como funciona Quickshort, es lo mismo. La complejidad, ¿qué tan complejo es? Esto varía dependiendo del caso. Por ejemplo, el mejor caso en registro N, cuando el pivote divide las particiones de manera equilibrada. En peor caso, cuando las participaciones están muy desequilibradas, como en listas ya ordenadas, si no se elige bien el pivote. En mejor caso, el registro en N lo que hace es generalmente es más rápido y confiable, y en complejidad esencial es 0 long dividido a las llamadas recursivas en el stack. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, una de las ventajas que es de Quicksort es que es el método de ordenamiento más rápido. Pues se puede elegir diferentes tipos de datos. Sus ventajas es de que si eliges un pivote muy grande o muy chico, se puede hacer más lento. Si utiliza una técnica también llamada lo que puede continuar con la memoria en algunos casos. Aquí se muestra lo que son diferentes algoritmos de comparación, viéndolo, porque Quicksort es un poco más rápido que los otros. En el primero es más rápido y tiene un uso de memoria menos a comparación de Matchshort, con burbuja y sacudida. Este es mucho más rápido que sacudida, ya que son simples pero extremadamente lentos para datos grandes.
En el ordenamiento de selección directa, como su nombre lo dice, es la selección directa agarra lo que es toda una lista y Quicksort lo divide por partes. En ordenación de conchas, Quicksort es más consistente y predecible en rendimiento, mientras Shellsort depende mucho de cómo eliges los intervalos. En Quicksort, a comparación de ordenación, Quicksort es mucho más rápido para listas grandes en comparación del otro, ya que solamente es como para listas pequeñas o casi ordenadas. En el, Ahora vamos a empezar con la explicación del código y con el primero que vamos a empezar va a ser con el botón de iterativo. El botón iterativo lee los valores ingresados en los cuadros de texto de entrada del input box. Luego valida los valores y si llega a ser un valor que no corresponde, muestra un mensaje que dice que se ingresen valores enteros. Después ordena los valores de una manera en lista y manda llamar a los números y conforme empieza a ordenar en pivotes de una forma de stacks. Luego actualiza los cuadros de texto de salida para poner ahora sí el resultado final, y el resultado final de los números que nos adecuó el profe es este. A continuación me comprometo a explicar la prueba de escritorio. Ahora voy a explicar la prueba de escritorio. Como se muestra en la tabla, primero se tiene que elegir el número de la iteración. Después se elige el rango para escoger el pivote. Posteriormente se escoge el pivote y, a diferencia de la tabla recursiva, en la iterativa, en vez de que se dividan el arreglo, se estaquea. Es como si se pusiera uno arriba del otro. Después el índice del pivote se utiliza para saber qué va a hacer después el arreglo. Como se muestra en la tabla, lo arregla justamente, y solo pasa el arreglo ya actualizado a la siguiente pila. Ahora vamos a explicar el botón de recursivo. Lo que hace es este botón itera sobre cada cuadro de texto de entrada, luego intenta convertir el texto ingresado en cada cuadro a un número entero. Si la conversión es exitosa, agrega el número a una lista llamada numbers. Valida que cada valor haya sido de manera validada. Si no se encontraron valores válidos, es decir, no se puede convertir ningún número entero, muestra un mensaje de advertencia indicando que se deben ingresar valores válidos y termina la ejecución. Después convierte la lista numbers a un arreglo llamado AR, porque el método Quicksort recursivo requiere trabajar con un arreglo de enteros. Para finalizar, ordena los valores usando Quicksort recursivo, llama al método Quicksort recursivo que utiliza la técnica de dividir y conquistar. Divide el rango de elementos en torno a un pivote, llama a sí mismo para ordenar de forma recursiva los subrangos izquierdo y derecho. La recursión continúa hasta que todos los subrangos se reduzcan a un único elemento o estén vacíos. Y al final actualiza los cuadros de texto de salida ya de una manera en la que estén arreglados de menor a mayor, y así es como queda. Posteriormente tenemos la tabla de recursividad. Funciona básicamente igual que en el iterativo, pero a diferencia del iterativo no se estaquea, se divide. Y pues es lo mismo, hay que elegir un pivote. Bueno, primero se elige un rango, después el pivote se elige, que por ejemplo tenemos 6, y el índice del pivote aquí se importa porque se decide si va a ser más o menos rápido el arreglo. Más rápido era n o logaritmo de n y menos rápido es n al cuadrado. En este caso, digamos que tenemos justamente el mejor caso. El índice del pivote se divide dependiendo del caso, digamos que 2. Y después el arreglo se actualiza como dicen el arreglo del particionado. Y después simplemente se acomoda, como tenemos en la primera columna. Es 0,4 y 6,6. Y así funciona la prueba de escritorio. A continuación se muestra lo que es la conclusión, mostrando lo que es el por qué Quicksort
Terminando, es un algoritmo eficiente y versátil que puede ordenar datos de manera rápida y eficiente, haciéndolo más en comparación de todos los otros métodos de ordenamiento, haciéndolo uno de los mejores y de los más rápidos.